Una de las cosas que a nosotros nos ha llamado mucho la atención es la velocidad que ha tenido esta epidemia, actualmente pandemia en el mundo, y la cantidad de información que nos llega, que es algo brutal, que a veces ni siquiera tenemos tiempo de digerir. Un poco pensando, hablando con Jaime de cómo iba a presentarles esto, dije, bueno, déjenme hablar de los dos últimos meses, las informaciones cómo han venido llegando, cómo las cosas han venido cambiando y cómo el conocimiento ha sido distinto. Si hay algo que a mi manera de ver las cosas ha sido, digamos, que ha marcado la diferencia, es desde que salió la epidemia de China. La información es mucho mayor. Probablemente los números sean mayores porque se hacen las pruebas y se den a conocer. Y eso nos ha permitido pues tener más conocimiento del comportamiento. Por otro lado, que se está haciendo mucha investigación en muchas, digamos, situaciones muy cuestionables por el hecho que una situación de epidemia, lógicamente los tiempos probablemente no se respeten y bueno, hay muchos de los trabajos no tienen grupos de control, pero sin embargo sobre ese aprendizaje, pues es que se están haciendo algún tipo de modificaciones. Poco, yo sé que Jaime habló bastante con esto y es una pregunta que yo no, que nos hacen todos los días a toda la gente, sobre todo a los infectólogos, de que si los valores o los números en Venezuela son reales o no son reales. No tenemos cómo evaluarlo, cómo decir tajantemente que sí o que no. Sin embargo, lo que sí vemos es que todavía el sistema de salud en Venezuela no está colapsado. Ni siquiera en la salud privada ni pública vemos un aumento de personas que tengan o que se esté muriendo por COVID, más allá de ese primer lote, digamos, suena feo la palabra lote, ese grupo de personas que vino con el virus del exterior en los primeros, digamos, días de marzo, mediados de marzo, y bueno, digamos, ese repunte y luego nuevamente el descenso. Por ahora no sabemos, entendemos que estamos haciendo pruebas que ni siquiera nosotros tenemos acceso a saberlas, sobre todo las pruebas rápidas, que es con las que se más están haciendo. El gobierno habla de que se han hecho más de 460.000 pruebas. No sabemos ni siquiera cómo es el esquema o el flujograma para hacer diagnósticos de coronavirus en Venezuela. Se está haciendo solo con las pruebas de PCR que, como todos sabemos, se hacen en el Instituto Nacional de Higiene y por el cálculo, se habla de que están hechos hasta el momento cercanos a 10.000 pruebas. El cálculo es que más o menos se deben estar, la capacidad para poder hacerlas es de 100, 80, 100 pruebas diarias, que es bastante poco. Por otro lado, no sabemos cuál es la interpretación de las pruebas rápidas. En Venezuela las que tenemos, que son de origen chino, es un pool de anticuerpos que no discrimina entre IgM e IgG, cosa que genera dificultades. Pero no sabemos cómo es. Lo que sí sabemos es que ellos confirman siempre para hacer el diagnóstico de COVID-19 con la PCR. Entonces, claro, ahí hay una situación que probablemente va a dar unos números que no sean reales. Uno, porque los tiempos o los timings para hacer diagnósticos en lo que son pruebas de PCR, de muestras tomadas nasofaringeas y las pruebas rápidas, que sabemos que son, además que tienen una muy baja sensibilidad, son positivas después del día 10, 7 a 10, en los mejores de los casos, después de que comienzan los síntomas. O sea que se pueden estar escapando más casos que no se han diagnosticado. Por eso podría ser una de las explicaciones de lo que pudiera estar sucediendo en Venezuela. No hay que dejar de resaltar que son 21 los estados que están afectados, así sea con un solo caso. Y si sabemos que tiene una muy alta transmisibilidad, pues es muy improbable que no tengamos más en cada uno de estos estados. Los únicos que no han reportado han sido del Tamacuro, Carabobo y Mérida, son que no han reportado ningún caso, pues probablemente también el acceso debe tener que ver con el acceso a las pruebas. Por otro lado, hay una gran preocupación dentro de lo que es todo el gremio médico de que Venezuela actualmente no tiene las fronteras completamente cerradas. Sabemos que están regresando muchos migrantes venezolanos. De hecho, ayer llegaron 250 de Chile. Y bueno, estamos con la confianza y la esperanza de que se les estén haciendo todas las pruebas y se estén haciendo la cuarentena de forma correcta para evitar, porque pueden estar entrando, porque sabemos, si vemos cómo es el comportamiento de nuestros países vecinos, más allá Brasil, que definitivamente tiene una epidemia que está completamente fuera de control, Colombia con unos números que están cercanos a los 8.000, pero Ecuador, que bueno, que ya todos sabemos cómo ha sido su comportamiento, y Perú, que son donde están la mayoría de estos nuevos, de estos migrantes que regresan nuevamente a Venezuela, son países en donde estas personas pueden traer virus acá. ¿Por qué tan número bajo? Bueno, una de las causas es que el inóculo que entró, pues probablemente haya sido un inóculo muy bajo y el tiempo de transmisión, pues lógicamente, o la rata de transmisión, pues ha sido baja. O sea, el virus está circulando, pero no en tanta cuantía.
Y por otro lado, bueno, todos los fenómenos sociales y políticos y económicos que tiene Venezuela. Nosotros no estamos aislados desde el momento que se dictó la cuarentena del 16 de marzo. El aislamiento de Venezuela viene de mucho más atrás. Las dificultades que hay para la movilización dentro del país son absolutamente claras, evidentes, y sobre todo ahorita con el problema de la gasolina, donde las personas no se puedan movilizar. Y aunque esto sea una desgracia por un lado, tenemos que por el otro lado, bueno, ha sido un punto, digamos, positivo que va a favor a que la epidemia no se, digamos, no se generalice de una forma, la curva la tenemos todavía aplanada. Ojo, pero hay una cosa que a mí me preocupa particularmente, de la gente con las cuales trabajo. De hecho, hicimos recientemente con el doctor Guzmán, Jaime, Julio, digamos, un intercambio de ideas, y es el hecho de que se flexibilice la cuarentena, y se está flexibilizando. Uno que trabaja en el hospital y que se mueve por diferentes áreas, vemos como las personas están saliendo a la calle y no están respetando el distanciamiento, y aún así tampoco estamos viendo que estén utilizando las mascarillas. Criticable o no, la situación de las personas en Venezuela es muy particular. La gente tiene que salir buscando el día a día, buscar sus alimentos, y cada día es más difícil. Pero bueno, por eso son fenómenos que hay que evaluar en conjunto. Yo siento que en Venezuela en este sentido tenemos que esperar, ojalá que no se dispare, que sigamos con una expansión que no sea exponencialmente o logarítmica, sino que tengamos una línea que esté, o no tengamos una curva que esté muy, muy aplanada, que es lo que nosotros estamos, o lo que nosotros todos esperamos. Ahora, un poco lo quería, era un poco jugar con este tema de 16 de marzo. Yo me puse a revisar y dije, oye, pero eso parece que fuera hace un año, todo esto, cuando simplemente la Organización Mundial de la Salud sugiere que se hagan test de forma masiva. O sea, se hacen los test de forma masiva, y si comparan la cantidad o la que se hacen y cómo se hacen, que es el otro problema, porque la interpretación de esta prueba, sobre todo las pruebas rápidas, depende mucho del operador, y se han visto casos en los cuales tenemos muchos falsos positivos en Venezuela, dicho incluso reconocido por el mismo gobierno, y vemos que esta prueba supuestamente lo que tiene es más especificidad que sensibilidad, y eso nos preocupa bastante para esto, digamos, para lo que es saber exactamente cuántos pacientes o cuántas personas pudieran tener el virus en Venezuela. Piden aislamiento incluso para los casos leves. En Venezuela se ordenó que todo paciente que tenga COVID, y eso fue digamos, un mandato presidencial, tenía que estar aislado y en un centro de salud, o en su defecto en un sitio controlado, sea clínica privada, sea Hospital Centinela o cualquier otro sitio o cualquier otro hospital. Después, y es un poco lo que estaba diciendo Jaime, que es una de las grandes cosas que han venido cambiando, ¿cuánto es el tiempo de la posibilidad de transmisión del virus? Solamente decían, bueno, 14 semanas, perdón, disculpen, 14 días después de que la persona esté sin síntomas. Sin embargo, se ha observado que la persona puede tener incluso en hisopados nasofaringios positivos todavía. No se sabe si esa cantidad o esa carga viral que pueda tener es infectante o no, pues el tiempo nos lo dirá, pero sí se ha visto que pueden estar incluso, en algunos casos, hasta 39 días en esa zona. Igualmente por las heces se ha descrito que, bueno, también puede haber transmisión, y cuando son en personas que han tenido enfermedad grave o formas graves de enfermedad con afectación pulmonar importante, en el esputo puede incluso aislarse hasta 40 días más. Por lo tanto, los tiempos de transmisión son sumamente importantes, y lo que es el manejo del aislamiento es básico en esta patología. Con respecto a las tasas de mortalidad, vi que por ahí Manuel está mandando mensajes por el chat, cómo es la interpretación de la mortalidad, si es así o no es así. Mediados de marzo, la gente de OMS dijo 3.6%, pero vemos que en Europa, que son países que tienen unos sistemas de salud que pensábamos, creo que son absolutamente robustos y eficientes, tienen una mortalidad del 3.6% general, pero fíjense que por lo menos Italia puede estar montada en 7, 8%, hasta 11% en otros países, cosa que se ha visto que el comportamiento de país a país pues es distinto. Por lo tanto, comparar curvas de país o entre países a veces es un poco engorroso, y a veces lo que puede generar es confusión, porque cada situación es particular, es muy individual, por lo tanto que a veces no, eso, intentando sacar conclusiones, comparando unos con otros, puede hacer diferencias porque hay variables que no son las mismas. Por el otro lado, la OMS la declaró la emergencia de salud pública. Hay muchas críticas con OMS, sustentadas o no, si políticas o no, y el hecho de que, bueno, ya digamos, para esa fecha se declaró como una situación de emergencia internacional, y se tardaron un poco, cuando ya todo el mundo decía, bueno, ¿pero qué tanto está faltando para que puedan declarar esto como una pandemia habitual? Y por otro lado, que todavía en esa fecha se estaba hablando que los signos de mayor importancia, que no lo dejan de ser, son fiebre, malestar general, dolores musculares y tos no productiva, que eran los signos por los cuales las personas estaban sobre todo más preocupadas, o que simplemente
lo asumían como tener mayor probabilidad. No deja de ser cierto, pero ahorita vemos que hay muchas más síntomas y signos que se han descrito. El hecho de la anosmia, la disgeusia, que de hecho se transformó en un signo patognomónico. O sea, si actualmente una persona padece cualquiera de esos dos síntomas, en una época de epidemia, esa persona tiene COVID-19 hasta que se demuestre lo contrario. Tiene que estudiarse y tiene que aislarse, nada más por el solo hecho. Eso no lo contempló en su momento la gente de OMS, ya la gente de UK, del Reino Unido, ya está diciendo, mira, si esto sucede, ya hay que actuar. Por otro lado, los síntomas neurológicos de convulsiones, incluso trastornos, digamos, de la conciencia, de su orientación, la posibilidad de tener trastornos o eventos cerebrovasculares, que se ha visto con relativa frecuencia, incluso dolores neuropáticos, que se han visto también asociados. El virus prácticamente ataca, digamos, a todo nivel, como usualmente es así, y después, bueno, todo lo que es la cascada o todo lo que es la tormenta de citoquinas, de la que tanto se ha hablado. No voy a hablar mucho del tema de la transmisión, de tanta confusión y tanto, digamos, confusión que se ha generado en la población general del uso o no de la mascarilla, si es una medida que tiene sentido o que es congruente con lo que está sucediendo. Por un lado dicen que si se transmite, que no se transmite, la gente se confundió muchísimo porque pensaba que en el aire estaba ahí, no es a través de las gotitas o los aerosoles que generan las personas cuando tosen o estornudan. Y eso ha sido un tema de todos los días y la gente se ha enfocado mucho en eso. Por lo tanto, pero no quiero, pero lo que un poco es para que vean cómo ha sido lo que dice OMS y probablemente lo que han hecho otros países que no han atendido a esas, digamos, a esos lineamientos emitidos por la gente de la Organización Mundial de la Salud. Aquí les quería comentar, bueno, ya un poco lo que habíamos hablado del olfato, que se había dicho incluso de cuando ya la gente de la Organización Mundial de la Salud los estaba, digamos, formulando. Con respecto a tratamientos, vamos a hablar un poquitico de otras cosas no epidemiológicas. Está claro, y además uno se frustra muchísimo cuando lee los guidelines de la gente de la IDSA, de la Sociedad Americana de Infectología, cuando ve que ninguno sirve prácticamente, y donde dice, bueno, nada más se puede utilizar si está dentro del contexto de un programa de investigación. Digamos, los medicamentos de batalla, o que ha sido desde el principio, ha sido hidroxicloroquina o cloroquina, en el caso que es lo que tenemos en Venezuela, tenemos poca hidroxicloroquina, sobre todo por los costos, con acitromicina, con el famoso trabajo francés, que dicho sea de paso, ese es un trabajo más que clínico, es un trabajo de observación, que fue cómo se, de alguna manera, disminuyó o se negativizó la PCR de personas al quinto y sexto día después de haber tomado el tratamiento. Pero sin embargo, todavía con todas las dudas, pues sobre todo cloroquina sola o hidroxicloroquina sigue siendo, digamos, un caballito de batalla, aun cuando, de hecho, uno hace un sondeo con otras personas, tenemos compañeros que están trabajando en otros países del mundo y siguen indicando la cloroquina, no solamente para tratar a los pacientes, sino también como profilaxis. Cuando uno evalúa cuál es el protocolo que tiene Venezuela, en Venezuela se está utilizando cloroquina a 10 días de tratamiento. Están utilizando la cloroquina también para aquellos pacientes que han estado expuestos a pacientes con sospecha o con diagnóstico confirmado de COVID. La preocupación que tenemos y que se tuvo a nivel mundial son los temas de toxicidad, sobre todo toxicidad cardíaca, prolongación del QT y la posibilidad incluso de paros cardíacos y muerte. De hecho, ahorita está muy cuestionada la combinación de acitromicina con hidroxicloroquina y más todavía cuando lo asociamos a los inhibidores de la proteasa, en este caso con el que más experiencia se ha tenido con lopinavir, ritonavir, y que todos prolongan el QT y la escasísima experiencia que tenemos nosotros, porque tenemos muy escasa, todos con este esquema prolongaron, jóvenes y de mayor edad, prolongaron el QT. Gracias a Dios ninguno hizo arritmias severas, pero pues de alguna manera fue así. Pero de esto probablemente hidroxicloroquina es la que se mantiene. Con lopinavir, ritonavir y darunavir, ritonavir, que fue el otro, perdón, darunavir covicistat, nosotros aquí tenemos darunavir rito, la experiencia ha dicho que no funcionan, que probablemente no sea conveniente utilizarlos y la cantidad de efectos adversos que puedan tener. Darunavir covicistat probablemente fue el que menos, de hecho, la misma farmacéutica que los produce
la gente de Johnson Johnson dijo que no estaba aprobado y no demostraba eficacia, por lo tanto se puso como un freno ya del inicio. Ritonavir con lopinavir todavía se sigue utilizando en algunas zonas. En Venezuela todavía sigue vigente dentro del protocolo de tratamiento de los pacientes. Una de las grandes dudas que si los pacientes, siempre llamó la atención el hecho de que las personas que tenían hipertensión arterial tenían mayor probabilidad de tener formas severas de enfermedad y probablemente muerte. Se sabe que la vía de entrada del virus es utilizando los receptores del sistema de renina-angiotensina. Bueno, y se quedó, siempre estaba con la disyuntiva, si se quitaban, si no se quitaban, si los pacientes expresaban más los receptores o no. Está claro que ya para abril o mediados de abril se concluyó de que no, era peor quitarles el tratamiento antihipertensivo que las consecuencias que pudieran generar el no tenerlos. Una de las preguntas, y esto lo pongo porque eso es el día a día, y más que nosotros estamos en un país tropical, nos estamos muriendo del calor porque casualmente ahorita tenemos una ola de calor tremenda, hay sequía, si definitivamente el calor de alguna manera neutraliza al virus. Y todo el mundo lo pregunta y desgraciadamente no tenemos una respuesta clara. Ojalá sea así. Y bueno, por los estudios que hay es improbable que, sobre todo los estudios que se hicieron en China, que tanto la luz ultravioleta como la temperatura pudieran influir. Yo creo que aquí todavía no se ha dicho la última palabra, se está hablando que digamos, los grados que se necesitan para poder neutralizarlos están entre 56 o 70 grados centígrados. Bueno, vaya usted a saber, yo creo que el tiempo nos los dirá. Ojalá que el comportamiento sea estacional, eso nos da chance, de hecho los españoles y la gente en Europa están muy esperanzados que cuando les entre el verano, pues probablemente este sea uno de los factores con los cuales puedan controlar un poco mejor la epidemia en esos países. Un poco lo que le comenté con lo de las arritmias. Y ya para el 10 de abril, viendo qué es lo que está pasando y con el grandísimo temor que hay de esta segunda oleada, el segundo tsunami que le puede caer a los países, advierte que levantar o flexibilizar prematuramente pudiera generar problemas muy serios y probablemente más serios que de inicio. Sabemos que en muchos de los países, sobre todo en Venezuela, no tenemos inmunidad colectiva o inmunidad de grupo. El hecho de que tengamos ese segundo repunte, pues probablemente el miedo a ese y el no tener esa inmunidad del 60-70% de la población, pues probablemente eso genera mucha angustia, que es lo que les acabo hace ratico de conversar. Y es lo que está pasando en el resto del mundo. Fíjense que cuando digamos, los gobiernos y los sistemas de salud no saben cómo hacer, si hacerlo por sectores, por edades o por grupos, para que de poco a poco la gente se vaya infectando, porque como todavía no tenemos una vacuna que pueda proporcionar una inmunidad que sea lo suficientemente buena para controlar esto, pues de alguna manera la gente se va a ir infectando y lo que hay que hacerlo es que sea una forma paulatina de manera que no se colapsen todos los sistemas de salud. Esto es lo que está en el tema más, ¿qué va a pasar después de todo esto? ¿Cómo va a modificar la vida del día a día de todas las personas, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo? Si esto va a modificar o no, pues probablemente sí, sobre todo lo que es la parte social, la parte económica. Esto ha afectado a todos los ámbitos de la vida diaria de todas las personas del mundo. Sin duda, eso lo veremos. Por lo pronto sí se tiene que mantener un distanciamiento social, vamos a tener algún tipo de que tomar medidas, sobre todo en escuelas y sobre todo en sitios, en universidades o centros de educación, sobre todo con lo que son las partes de los eventos deportivos o culturales, etc. Este es el otro gran problema no resuelto y es el hecho de que si las personas tienen o no inmunidad después de haber padecido. Ya pasaron 4 meses, 5 meses del 31 de diciembre, estamos corriendo por el 5.º mes, desde que ya estamos con la epidemia fuera de China, y hay mucha disyuntiva si realmente una persona después de haberlo padecido pudiera tener la suficiente inmunidad para evitar una segunda reinfección. Pareciera que no fuera así. Hay muchas dudas con el tipo de pruebas que no están estandarizadas para saber si esa inmunidad que tiene funciona o no. Hay personas que de alguna manera han tenido también las enfermedades en formas leves y no se han logrado detectar anticuerpos, por eso se están utilizando pruebas, son las pruebas rápidas y pruebas que no están totalmente estandarizadas. En la medida que yo creo que vayamos avanzando, sobre todo en lo que son las pruebas diagnósticas, pues de alguna manera eso va digamos, a aclarar un poco el panorama. Fíjense que hace poco salieron también las guías de diagnósticos de la Sociedad Americana de
de infectología y no toman en cuenta las pruebas rápidas, toman solamente en cuenta, o sea, sobre todo para los controles, las pruebas PCR. Imagínense nosotros que tenemos una capacidad muy limitada, tenemos solamente al Instituto Nacional de Higiene aquí en Caracas y después tenemos a una unidad móvil que está en Táchira. Es muy poco para la población venezolana. Y la otra cosa son los tiempos de reporte que cada día, cuando comenzaron, eran casi que al día siguiente nos dan el reporte. Pero en la medida que han venido aumentando, pues ya están hasta 15 días en tardarse el reporte. Por lo tanto, eso nos dificulta, sobre todo a los clínicos, que bueno, que vimos un poco y que probablemente tengamos que tratar a muchos más pacientes con el COVID. El otro gran cambio de prácticamente 2 meses para acá y que ha impactado sobre todo, más que en lo que es la transmisión del virus o el control de la, digamos, de la enfermedad, es el hecho de que se reconoció ya como una enfermedad tromboembólica dentro de esta segunda fase, no viral, sino esta fase, digamos, que está dependiendo de la respuesta inflamatoria y que, bueno, después de que en Italia se hicieron esas tan habladas autopsias, 20 en Milán y 50 que se hicieron en Padua, donde se vio que había muchas microtrombosis a nivel pulmonar y el uso de las heparinas de bajo peso molecular y otros anticoagulantes, sin ninguna duda, cambió digamos, el número de ingresos a las unidades de cuidados intensivos. O sea que es una de las, digamos, intervenciones médicas que va a hacer que la mortalidad disminuya y que el colapso de las unidades de cuidados intensivos de alguna manera disminuya también. O sea, definitivamente sí, es una muy buena noticia. Ahorita, ¿cuáles son, un poco para concluir, los tratamientos que son más prometedores? Ahorita hay mucha controversia con Remdesivir. De hecho, le están dando como que muy duro a Anthony Fauci, como lo quieran llamar, con todo este tema del Remdesivir, que ya todos conocemos que produce el laboratorio Gilead, un laboratorio norteamericano. Es un antiviral que ha demostrado efectividad. Ya hace poco salieron, hace 3 días, la FDA lo probó como una droga de emergencia en el tratamiento de los pacientes con COVID. Y lo que en el trabajo, que cuando uno lo ve con un poquitico con lupa, lo que ve es que disminuyen el tiempo de enfermedad, por un lado. O sea, los pacientes que la toman, pues probablemente el tiempo es mucho menor, el tiempo de recuperación. Y cuando los comparan con grupos controles, este trabajo sí tuvo un grupo control que estaba con placebo, y por otro lado también disminuyó mortalidad. Entonces es algo que promete. El tema es que es un medicamento que es de uso compasivo, con una producción que todavía es muy limitada, y bueno, que aunque salga en los protocolos nacionales o lo nombren, cosa que cuando un protocolo debería estar el medicamento, pues en Venezuela no contamos con él. Sigue siendo cloroquina, hidroxicloroquina, como les dije anteriormente, una buena opción. Un detalle, perdón que me eche para atrás rapidito, que es interesante, porque hay unos comentarios de Francisco Martí. Como todos ustedes saben, Francisco Martí es un médico venezolano que está ahorita en el Mass General en Boston y es uno de los que lleva el programa de vigilancia de medicamentos en Boston. Y hizo unos comentarios y para él el momento, porque este medicamento está aprobado para utilizarlos en pacientes cuando ellos están intubados y están en malas condiciones. Él dice todo lo contrario. Él dice, si estos medicamentos se utilizan más precozmente, incluso por 5 días nada más, porque en el protocolo se habla de 5 a 10 días, pues la respuesta es muchísimo mejor. La posibilidad de que el paciente egrese es mucho mejor. O sea que parece que este medicamento sin duda es prometedor. Sigue siendo un medicamento que se utiliza pues por vía endovenosa, por vía parenteral, y no deja de tener también cierto grado de toxicidad, sobre todo hepática y renal. O sea que, pero por ahí vamos. Favipiravir está ahí, que entra y que no entra, está como que no termina. Es un medicamento que lo produjeron los japoneses. Pareciera que tuviera algún tipo, sobre todo en Corea y en Japón, funcionó. Pues bueno, tal vez el tiempo también nos va a dar un poco de respuesta. Y el plasma, sobre todo los sueros de convaleciente, cosa que bueno, se usó durante muchísimo tiempo en muchísimas otras patologías. Están llamando a los pacientes que ya las tuvieron, están pidiendo que por favor donen sangre en otros países, y funciona. De alguna manera la respuesta es bastante adecuada, es un método relativamente rápido, y sin mayor toxicidad o mayores problemas. O sea que eso es otra de
digamos, de las variables que se están manejando mucho en lo que es el tratamiento. Y bueno, esto un poquitico es lo que quería compartir con ustedes. Yo siento que aquí hay mucho todavía de qué hablar, hay mucho por estudiar y por entender. Y yo siento que de alguna manera, históricamente, si se salió digamos, de la pandemia del 18 con todas las herramientas que tenemos, pues sin duda alguna esto se va a controlar. Siento que se ha generado mucho pánico por esta cantidad de informaciones exageradas y a veces que son fake news que ha alterado mucho a la población. Pero yo estoy seguro que en menor o mayor medida, o no sé cuánto tiempo, pero vamos a poder salir de esto. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Lamentamos, entiendo el estrés de los organizadores, pero esas cosas pasan, sobre todo en nuestro país. Pero bueno, aquí estamos. Voy a tratar de ser breve porque en principio por el tiempo y segundo porque algunas de las cosas que mencionaba ya han sido parcialmente mencionadas de todas maneras por otros expositores. Que lo primero, Jaime me había pedido que hablara un poco de la epidemiología, aunque él tocó algunos aspectos de esto. Entonces, esta es la curva de los casos confirmados. Obviamente, la pregunta para muchos países, como el donde yo estoy viviendo actualmente en los Estados Unidos, pero para muchos países es si estamos doblando la curva. Como ustedes ven, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, luce como una curva que no siguió ascendiendo, pero que tampoco muestra una clara tendencia a la bajada, como si lo está haciendo la curva española, como lo ha hecho la curva china y lo ha hecho la curva de Sur Corea. Sin embargo, lo que es importante resaltar es que la realidad, aunque estamos hablando de una pandemia, es que cada país se está moviendo a una velocidad diferente, empezando un momento diferente, entonces no podemos generalizar lo que está pasando en cada país y compararlo directamente, ¿no? En el caso de Latinoamérica, las curvas lucen ascendentes. Obviamente Latinoamérica empezó mucho más tarde que lo que empezó los Estados Unidos, Europa, China, etcétera, y luce que en la mayoría de los países en Sudamérica, excepto el caso especial de Venezuela, en otros los países de Latinoamérica hay otros casos también que llaman la atención, por ejemplo, que Dominicana tenga más casos que Haití, estando compartiendo prácticamente la misma isla, pero bueno, están en general en fase ascendente. Cuando se habla de las curvas, a veces son confusas y hay que buscar más en detalle. Esta es la curva de los Estados Unidos y cuando uno elimina de la curva de los Estados Unidos toda la población, la parte de Nueva York, que es la parte que llevó la mayor carga de casos y de complicaciones y de mortalidad en los Estados Unidos, se ve que la curva de los Estados Unidos no es una curva plana, sino que es una curva que tiene todavía una tendencia ascendente. Y eso se explica porque siendo un país tan amplio, en diversas áreas de los Estados Unidos, la actividad de la epidemia está en diferentes fases. No tenemos estados como los estados centrales, que están todavía en fase ascendente. Los estados, algunos de esos estados centrales, que son estados muy rurales, donde se creía que no había ninguna actividad, han estado empezando a mostrar una actividad importante. Y otros estados, como el estado donde yo vivo, el estado de la Florida, el estado de Nueva York, el estado de California, etcétera, han estado Luisiana, donde está New Orleans, han pasado ya la fase ascendente y muestran algo de la fase descendente de la prueba. La otra cosa importante de recordar siempre, porque empieza la angustia cuando empieza la fase descendente, y es muy pertinente cuando se discute los temas de empezar a disminuir la cuarentena, es que la fase ascendente tiende a ser usualmente mucho más rápida siempre que la fase descendente. Entonces, no son simétricas. Una de las cosas que ya se mencionó es lo de las muertes, ¿no? Y como ven acá nuevamente el gráfico muestra que en el caso de Bélgica las muertes pareciera que fueron mayores comparadas con otros países. Sin embargo, esto es un análisis difícil de hacer entre distintos países por diversas razones. Una de las principales es que la definición de mortalidad, o mejor dicho, la definición de caso en cada uno de los países varía. Por ejemplo, Bélgica es uno de los pocos países que incluye cualquier muerto fuera del hospital como posible muerte por COVID, mientras que los otros países no lo hacen. Eso pudiera ser parte de la explicación de por qué Bélgica
está tan alta en términos de mortalidad. Probablemente hay que darle más tiempo para poder analizar esto en frío. Probablemente va a haber algún componente de que también respondieron los servicios de salud, etcétera, pero es un tema mucho más complejo que simplemente lo que resalta a la vista la primera expresión. Una de las cosas que se ha planteado, por lo tanto, es que realmente quizás uno debería utilizar en vez de la muerte por COVID el exceso de mortalidad por todas las causas. Pareciera que incluyera mejor y evitara esas fallas de definiciones donde no se incluyen pacientes que mueren en casa, pacientes que no hay explicación para su muerte, etc. En el caso, cuando uno ve en la epidemia, uno ve importantes incrementos de la mortalidad por todas las causas. En el caso, por ejemplo, España, un 72%, Bélgica un 60%, un 50%, en el caso de Italia, hasta un 90% de incremento de la mortalidad por todas las causas comparado con los 5 años previos. Que obviamente tienen que atribuirse en gran parte de ellos al COVID. Ahora, en algunos casos uno podría decir que fueron infartos de miocardio, que fueron otras enfermedades, y también a la hora de la verdad eso es de consecuencia de la pandemia, porque muchos de estos pacientes en algunos casos no se presentaron a los hospitales justamente al tiempo adecuado, etcétera, etcétera. En el caso, incluso cuando uno analiza de todas maneras este tipo de mortalidad, uno llama la atención tratarlo de evaluarlo de forma regional. En marzo del 2020 ya Italia reportaba un 49% de incremento de la mortalidad por todas las causas, pero era simétrica. Y cuando uno veía el norte de Italia, que es donde estuvo el grueso de la pandemia, de la epidemia italiana, había un 95% de incremento de la mortalidad por todas las causas, y en la zona particular de Lombardía, donde está Milán, era hasta de 186%. Entonces, hay muchas maneras realmente de analizar esto. Siempre estamos tratando de alocar explicaciones rápidas, pero la realidad es que necesitamos más tiempo para analizar mejor la data que tenemos. Entonces, lo que nos encontramos en países como los Estados Unidos, en el caso particular mío, por ejemplo, en Florida, y en otros países como España, como Italia, es que estamos en la fase descendente de la curva epidémica, y se abre de abrir las compuertas. En Venezuela y en Latinoamérica llegarán también a esta situación en un momento dado. La pregunta es, ¿cuál es el momento ideal para abrir las compuertas? Como yo lo veo, la realidad de la fase descendente y de tratar de abrir las compuertas es un volver al futuro. En el caso de muchos países, incluyendo los Estados Unidos, la realidad fue que nosotros no fuimos capaces de responder a la epidemia de forma efectiva durante los primeros semanas. En realidad, no podría decir que no hemos sido capaces de responder ni siquiera hoy. Entonces, tuvimos fallas en los métodos diagnósticos, nos dimos cuenta que no teníamos la capacidad en los sistemas de salud pública para hacerle seguimiento y someter a pacientes a cuarentena o aislamiento de forma eficiente, porque no tenemos el personal de salud pública para hacer este tipo de eventos, que sí lo demostraron países como Corea, lo demostraron países como Alemania. En los países asiáticos, pareciera haber, en muchos de estos países asiáticos, Corea, Singapur, etcétera, parecieron haber respondido mucho mejor, quizás porque tenían la experiencia de SARS, y esa experiencia les valió para preparación, que no tuvimos otros países como los Estados Unidos. Entonces, la idea es tratar de, como yo lo veo, es, bueno, queremos llevar los números muy bajos, de forma que haya una pequeña transmisión en la zona, y luego ser capaces de hacer lo que no hicimos al principio, es decir, empezar a identificar pacientes que están infectados, aislarlo lo más rápido posible, y a su vez aislar a sus contactos. Por ello, eso, sin embargo, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, donde estamos empezando a ver la apertura en ciertas áreas de los Estados Unidos, no vemos de la manera similar, aunque ha mejorado la capacidad diagnóstica, consideramos que no está todavía a nivel como para acometer este reto. Y igualmente la capacidad de los servicios de salud pública. Para darse una idea, en el servicio de salud pública de la ciudad de Seattle, Washington, ellos normalmente seguían para contacto de enfermedades transmisibles alrededor de 4, a veces 30 casos
para hacer seguimiento. Cada uno de esos casos tiene un número innumerable de contactos y se toman días en completar un caso. Obviamente con el caso de COVID estaban recibiendo más de 50 casos por día y esa capacidad con el mismo personal es muy difícil de concluir. Después está entonces el punto de las pruebas que ya mencioné. Si tenemos las pruebas o no tenemos las pruebas. En nuestro caso todavía yo creo que no tenemos la capacidad de pruebas que necesitamos para el país. Y como les digo, lo del seguimiento epidemiológico del caso positivo de contacto. Esto puede ser diferente si surgiera una vacuna, si surgiera un tratamiento efectivo. Yo creo que recibir un tratamiento que en todo caso, evidentemente que algunos lo consideren adecuado, otros tengan sus dudas porque no hemos podido ver los resultados claros de lo que el doctor Fauci anunció, pero no luce para mí que es un medicamento que cambia el juego dramáticamente. Para que tengamos una idea de lo importante y lo difícil que sería hacer un esquema de aislamiento y cuarentena efectivo, asumamos que, por ejemplo, María está saludable y se infecta. Y en un momento al cabo del tercer día, en promedio, si asumimos que el promedio de la periodo de incubación es 5 días, los pacientes generalmente empiezan a transmitir al cabo de unos 2 días antes de empezar su sintomatología. Entonces estamos prácticamente sobre el tercer día, después de que María se hizo infecciosa, que ella puede transmitir. Por lo tanto, antes de que incluso presente manifestaciones clínicas, él puede haberle transmitido la enfermedad a Carlos. Carlos, a su vez, va a ser el mismo curso. Entonces, yo tendría que implementar una cuarentena en el caso de Carlos, o un aislamiento en el caso de María, en los primeros 3 días después que el paciente se infectó de otra manera, y así tratar de evitar que la enfermedad sea transmitida a otra persona. Obviamente, ustedes verán que con estos tiempos es dificilísimo, y por eso es que en países como Asia, en zonas como Asia, en países como Corea, el uso, y en China, el uso de instrumentos electrónicos para hacer este seguimiento han sido tan efectivos. Obviamente eso implica una interferencia, si se quiere, en ciertos aspectos con respecto en lo que se refiere a las libertades individuales, y en otros países como de Estados Unidos, pero también países europeos, se ve con dificultad que uno pueda aplicar un sistema como el aplicado en Corea o en Asia. Referente a otro tema, es el tema del diagnóstico. Esta gráfica nos da una idea de los tiempos del diagnóstico, que, como bien había dicho Mario anteriormente, son fundamentales para cuando queremos analizar cualquier estudio de diagnóstico que queramos implementar. Tenemos que entender que las primeras semanas es la fase donde mayor hay incremento de la carga viral. Luego empieza a bajar dramáticamente al cabo de la segunda semana, pero según algunos reportes, alrededor del séptimo día, 10 días, empieza a aumentar la IgM, en el 14 día aproximadamente empieza a aumentar la IgG. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esos tiempos cuando queremos aplicar un método diagnóstico. El siguiente problema con la prueba diagnóstica, a pesar de que el PCR constituye, uno no podría decir realmente el gold standard, porque una sensibilidad a nivel nasofaríngeo de aproximadamente 70%, es más alto obviamente cuando se utiliza un líquido de broncoscopia, que prácticamente los pulmonólogos obviamente quieren evitar, pero también es más alto en esputo. Pero lo otro que tenemos que saber es que esa sensibilidad del 70% es también en condiciones ideales donde amplia producción de virus, carga viral, etcétera. Entonces, pudiera ser en algunos casos incluso menor. La especificidad sí se considera que es bastante específico. Esto obviamente podría variar con el target, el primes que se utilizan, pero bueno, podríamos considerar que la especificidad es bastante alta. Por lo tanto, se dan las situaciones en pacientes donde
se presenta con cuadro de función respiratoria y tiene una primera prueba de PCR negativa desde el punto de vista práctico, la disyuntiva es si realmente podrías retirar los elementos de control de infecciones o pudieras descartar la posibilidad de COVID simplemente basado en una prueba negativa PCR. Obviamente es una decisión clínica, pero lo importante es que la prueba negativa no necesariamente descarta la enfermedad. En el caso de las pruebas de laboratorio, hablamos de las pruebas de diagnóstico rápido tipo pruebas de embarazo, que se tardan unos 10 a 30 minutos dependiendo de la prueba. Hay unas pruebas un poco más complejas, más de laboratorio, como el ELISA, más precisas también, que pueden determinar el componente IgM y IgG, y que tienen obviamente mayor tiempo para desarrollarse y complementar y completarse. Y después está en la prueba, la clásica prueba que se habla de neutralización, que nos permitiría señalar si el paciente tiene estos anticuerpos neutralizantes que se consideran fundamentales para conferir inmunidad, que se tardan más tiempo todavía. Las pruebas rápidas, el problema es que hay muchas pruebas rápidas. Tratar de conseguir la información de la sensibilidad y especificidad de estas pruebas rápidas es bastante difícil. Aquí les pongo simplemente algunos ejemplos. La prueba de Selex es una prueba que he hecho combinado con empresas norteamericanas y China, tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 95%. Esta prueba ha sido aprobada por la FDA. Está el Autobiog Heartbeat Diagnostic, que es una prueba con bastante buena sensibilidad, incluso da diferencia entre IgM y IgG, una sensibilidad del 95% con IgM, IgM y 99% con IgG, y la especificidad es bastante alta, casi prácticamente 99% para ambas. Hay otras pruebas, por ejemplo, como esta prueba coreana, lo menciono porque entiendo que en algunos países de Latinoamérica se están utilizando pruebas coreanas que tienen una sensibilidad de 82%, una sensibilidad bastante baja y una especificidad que sigue siendo alta. O sea, el común denominador es que en general la especificidad tiende a ser alta, pero la sensibilidad no necesariamente. Y les pongo estos otros tres ejemplos que pueden ver ahí en la gráfica. Interesante es la última, porque es la prueba que entiendo está utilizándose en Venezuela, la One-Off. Es difícil conseguir la información, esta información la obtuve fue a través de un mismo panfleto de documento de la compañía, y habla de una sensibilidad del 86% nada más y una especificidad del 99%. Por lo tanto, una prueba positiva probablemente es una prueba positiva real, pero una prueba negativa deja mucho que desear en términos de qué estamos hablando. Nuevamente vuelvo a traer el tema de que esto es en condiciones ideales. La segunda cosa es que estos resultados generalmente obedecen a evaluaciones extremadamente limitadas. Estamos hablando de evaluaciones hechas en solo 100 pacientes. Por lo tanto, esa sensibilidad o esa especificidad pudiera no ser tan precisa. Otra de las cosas, porque estamos hablando del uso masivo de pruebas, es que cuando usamos masivamente unas pruebas, sobre todo en poblaciones que no necesariamente están a riesgo, o no que no están a riesgo porque estamos a riesgo, pero donde la prevalencia es muy baja, puede ser difícil de interpretar. Y hay que siempre tener pendiente que hay un factor predictivo positivo, un factor predictivo negativo. En el caso de una prevalencia, por ejemplo, en esta gráfica de 5%, y pensemos que la prevalencia probablemente en muchos países es menos que esa. En los estudios pocos que se han hecho de serología en Estados Unidos, por ejemplo, en el área de Santa Clara, en California, se encontró una positividad en el 4% de los pacientes, a lo máximo. En otros estudios se ha encontrado alrededor del 10% de los pacientes. En el estudio de New York se encontró hasta el 25% de los pacientes. Son estudios que han sido criticados en términos de si fueron realmente aleatorios. El estudio, por ejemplo, de Santa Clara fue un estudio que el reclutamiento se hizo a través de Facebook, lo cual no luce muy aleatorio para nada. Hay otro estudio que señalaba un poco alrededor de un 10%, que es un estudio de un banco de sangre, que luce un poquito más aleatorio en ese sentido, aunque no incluye pacientes de mayor edad. Pero bueno, lo importante es que si la prevalencia, ya consideramos que la prevalencia de la enfermedad en general en la población, en todas las poblaciones que estamos hablando, es baja, entonces podemos decir que si tenemos una sensibilidad y una especificidad del 90%, vamos a tener una probabilidad de enfermedad con prueba positiva de 67%, es decir, que en el 31% de los casos la prueba va a ser positiva y no hay enfermedad. Si subimos
a 95%, que es el número promedio que vemos entre la sensibilidad específica de esa prueba serológica rápida, encontramos que estamos en 50-50, estamos en 50 y 50. Entonces, hay un alto porcentaje de la población pudiera no tener una prueba, tener que las pruebas son positivas no necesariamente indica que el paciente tiene la enfermedad. Nosotros tenemos idea de esto, incluso con la prueba de VIH, que es una prueba extremadamente sensitiva y específica, pero que en principio se planteaba utilizar, aunque después se liberaron un poco las indicaciones para tratar de cubrir mejor la epidemia, pero inicialmente se planteaba hacerlo en pacientes de riesgo, en pacientes que tenían alguna, porque obviamente podría haber la posibilidad de un falso positivo. Entonces, bueno, eso simplemente para tenerlo en cuenta y para generar discusión en caso, siempre, sobre todo cuando estamos utilizando, por ejemplo, en el caso de Venezuela, pruebas rápidas con una prevalencia presumiblemente muy baja y que se está utilizando como ser el parámetro inicial de diagnóstico. Entonces, para finalizar, ¿qué esperamos? Obviamente, por lo menos en los países que han empezado a superar su primera ola, pero también en los países que están subiendo, se les avisó el futuro, a menos que surgiera una vacuna antes de tiempo, es que vamos a tener una segunda ola y quizás más de una segunda ola. Interesante va a ser, por lo menos desde el punto de vista, observar lo que está pasando en el Cono Sur, en Brasil, sobre todo porque ellos están entrando en su periodo de otoño-invierno, que es lo que nosotros en el hemisferio norte esperaremos como segunda ola, justamente en los meses a partir de octubre, noviembre. Y la última consideración, esta consideración que planteamos de inmunidad, hay mucha discusión sobre qué tan buena es la inmunidad, cuánto va a durar la inmunidad. Como dijo Mario, no tenemos información precisa sobre eso. Uno tendería a pensar que la mayoría de los pacientes obviamente sí han generado cierto grado de inmunidad y eso probablemente influyó en su recuperación, pero bueno, todavía hay ciertas dudas con respecto a esto. La inmunidad de rebaño, simplemente para recordarles que si bien la inmunidad de rebaño es importante, en el caso, por ejemplo, como ustedes sabrán, el de Suecia es un caso muy particular donde se ha jugado un poco con crear la inmunidad de rebaño, algo que los ingleses también trataron de hacer y se les fue las manos, a pesar de que revirtieron. A los suecos parece que también se les pudiera estar yendo de las manos, pero en todo caso, si uno espera una inmunidad de rebaño, es tener el concepto de que si uno espera una inmunidad de rebaño 80%, eso no quiere decir que los casos paran automáticamente cuando se llegue a ese ritmo, sino más bien realmente lo que se ve es un overshooting y continúan a haber casos por encima de eso para después estabilizarse. Yo paro aquí. Lo había tratado de hacer lo suficientemente corto y básicamente voy a generar ideas para discusión y contestar preguntas. Las preguntas para los ponentes, algunas preguntas que se han hecho, que han sido las siguientes. El efecto de la BCG con el COVID. ¿Alguno de los ponentes si la podría responder? Mira, los estudios de BCG son lo que uno llama estudios ecológicos. Yo creo que esos son estudios extremadamente imprecisos, que no sugieren realmente nada sólido. De cualquier manera, yo en lo particular no creo que por ahí van los tiros, no creo que eso realmente haga una diferencia. Sin embargo, como en todo en medicina, uno trata de buscar más exactitud. Hay estudios tanto en Norteamérica como en Holanda que están haciendo estudios más específicos con respecto a esta posibilidad. Perfecto. La relación entre el coronavirus y otros virus respiratorios. Cualquiera de los dos ponentes. Quería hacer sobre la primera pregunta. El trabajo que sale de la BCG, la relación, es un trabajo netamente epidemiológico. Simplemente lo que se hicieron fue comparar cómo es
digamos, cómo ha sido la conducta de la utilización de la BCG en el mundo y cómo ha sido el movimiento a nivel de mapa del coronavirus. Y lo que hizo fue notarse que, bueno, que probablemente en esas áreas tenían menos casos o no. Por eso fue en un periodo, digamos, eso fue aproximadamente creo que ya un par de meses o un poco menos tal vez. Y ahí no hay nada hecho, digamos, desde el punto de vista, digamos, ni clínico ni serológico para poder demostrar eso. Por lo tanto, yo creo que, igual como dijo Carlos, que eso no tiene ninguna razón de ser. No creo que hay que enfocarse mucho ni que eso nos genere mucha tranquilidad. Ajá. De la respuesta, no sé si Carlos iba a contestar algo del anterior que me metí. Bueno, de la respuesta de la pregunta sobre La relación entre el coronavirus y otros virus la relación respiratorios. entre coronavirus y otros virus respiratorios. Mira, en realidad básicamente en líneas generales la relación temporal de que en teoría se presentaron en nuestros países cuando la epidemia empezó durante la epidemia de invierno y se presentaron con otros casos. Al tiempo que estaban circulando otros virus respiratorios. Durante la epidemia de China y en algunos otros países se presentó episodios de coinfecciones. No fueron altísimos, pero sí se presentaron episodios de coinfecciones, lo mismo que se presentaron y se manifiestan episodios de coinfecciones no solo con virus respiratorios, sino con infecciones bacterianas. Ha sido variable según donde uno busque. En algunos casos ha sido tan bajo como 2%, en otros casos ha sido tan alto como 8%, probablemente hay algunos reportes que indiquen un poco más. Nuestra experiencia es que cuando nosotros empezamos aquí en Miami, empezamos en el periodo de invierno, estamos con plena circulación de influenza. No vimos en ningún momento coinfección con ninguno de los virus respiratorios. Nosotros hacemos PCR para los virus respiratorios con pruebas rápidas. No vimos una coinfección significativa entre influenza, parainfluenza, virus respiratorio, etc. Pero a la medida que la temporada cesaba el invierno, prácticamente empezaron a desaparecer completamente todos los casos de influenza muy rápidamente y básicamente lo que predominó fue el COVID. Eso es lo que te puedo decir. Ahora, en el próximo otoño o invierno veremos qué relación encontramos y sería interesantísimo ver la data nuevamente del Cono Sur, de Argentina, de Brasil, de Chile, en términos de qué van a ver ellos durante este periodo donde van a empezar su temporada de invierno. Así yo presumo que va a ser una temporada muy dura, porque justamente uno de los problemas fundamentales es tratar de discernir entre uno o el otro. Sí, un poco para hablar de la parte venezolana. A nosotros nos cuesta muchísimo hacer pruebas de PCR para virus respiratorios. Lógicamente, el acceso por la vía privada es sumamente costoso y tenemos poca idea. La única información que tenemos y que nos las aportó la gente del Instituto Nacional de Higiene para finales del año pasado es que justo cuando empezó COVID, que todavía no había llegado a Venezuela, lo que estaba circulando era influenza tipo A y B para influenza y adicionalmente también estaba circulando H1N1. Es muy difícil, para nosotros va a ser muy difícil poder ver cómo va a ser la interacción de todo esto y sobre todo, bueno, ahorita no estamos en la época de mayor pico, pero es bastante complicado para nosotros. Si se considera que se pueden iniciar cirugías electivas en este momento, aquí en Caracas. Sí, eso es un punto de discusión importante, ¿no? Por el hecho de que si las electivas sobre todo se pueden o no se pueden realizar. Y sobre todo por la exposición del paciente y del personal que va a laborar en un pabellón, que se sabe que los aerosoles en un quirófano son bastante importantes y de alguna forma pudiera contaminar o contagiar a otras personas del personal que está alrededor. Las limitantes que tenemos nosotros actualmente en Venezuela para poder hacer esto es que todo paciente que debería ir a una cirugía electiva, incluso si se pudiera hasta una cirugía, es que tener los exámenes, tener las pruebas que no estén en disponibilidad. Las pruebas tanto rápidas o las pruebas de detección rápida están completamente monopolizadas por el Estado y no hay forma de tener acceso a ellas, y por otro lado igualmente las PCR tampoco. Tiene que hacerse todo por la vía del... Sí, claro, también es tener toda esa, digamos, evaluación preoperatoria previa. Lo que sí hay que tener en cuenta que esto probablemente va a llevar mucho tiempo y hay que sopesar cuál es el riesgo y cuál es el beneficio, en el sentido de que si tienen una cirugía que pudiera considerarse de urgencia, sobre todo desde el punto de vista oncológico, pues bueno, hay que considerar esto, tener toda una logística de protocolo de atención a nivel de las, digamos, de las diferentes clínicas o hospitales con
quirófanos que tengan presión negativa y que tengan todos los equipos de protección personal para poder realizarla. Pero de momento lo ideal es tener toda esta infraestructura y creo que son muy pocos los lugares en Venezuela donde se puedan realizar, sobre todo el control de los aerosoles. Profesor Torres Viera, ¿desea complementar con algo? ¿Qué hacen No, ustedes? me parece, o sea, yo estoy de acuerdo con Mario. Nosotros estamos empezando a abrir con electivas. Es una situación obviamente completamente diferente. Cuando nosotros empezamos no teníamos capacidad de hacer pruebas de PCR, nos tardaba hasta 7 a 10 días obtener resultados. Actualmente sí tenemos esa capacidad de hacer una prueba de PCR rápida. Entonces lo que está pasando actualmente es que yo lo que estoy viendo ahorita es que ha descendido el número de COVID, ha empezado a aumentar otra vez el número de casos de otra casuística relacionada con enfermedades infecciosas y no infecciosas que están empezando otra vez a llenar al hospital. Entonces lo que se hace actualmente aquí es hacerle la prueba de COVID a todos los pacientes. Entonces obviamente son distintas circunstancias. Hay algunas cosas, y en eso estoy completamente también de acuerdo con Mario, que habría que ver básicamente valorar el beneficio y la pérdida que pudiera eventualmente causar una decisión de este estilo, ¿no? Pero en todas las situaciones, pues lo podemos también pensar en situaciones de qué hacer con el paciente que sigue siendo positivo después de haberse recuperado de COVID. Tenemos que sopesar bajo la premisa de que tenemos información incompleta, ¿verdad? Tenemos que tomar decisiones de todas maneras. Entonces, quizás se presentará en el caso de Venezuela, si no hay la posibilidad de hacer las pruebas, asumir de todas maneras que el paciente sí esté infectado y hacer la cirugía bajo las posibles medidas de control de infecciones más importantes, asumiendo que está infectado debido a que no puedes hacer de otra manera, ¿no? Para tratar de prevenir un tipo como ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, que es interesante, se ha planteado, se ha discutido mucho qué significan, por ejemplo, estas pruebas de PCR positivas después que el paciente se recuperó. Hay distintas posiciones también. Hay países, como entiendo que Venezuela está haciendo, que nada más permite la salida del paciente cuando tiene 2 pruebas negativas. Nosotros estamos utilizando como elemento simplemente la recuperación clínica del paciente, y dependiendo del curso de la enfermedad, si ella, según las recomendaciones del CDC, si han pasado más de 10 días y 3 días que no tiene fiebre, etcétera, entonces se decide sobre si el paciente necesita aislamiento persistente o no. Obviamente se podría decir que hay pacientes, y obviamente lo hay, que tienen un PCR positivo mucho más prolongado y que uno no puede, con la actual información, decir que con 100% de seguridad de que no hay transmisión del virus en esos casos. Sin embargo, hay ciertos estudios como los que fueron reportados por los coreanos, de evaluación de pacientes con características como esa, donde no encontraban evidencia de enfermedad activa o de reinfección, etc. Entonces, bueno, a veces lo que quiero decir es que hay que tomar decisiones basadas en información no 100% concluyente para una manera u otra, y basado en las circunstancias en las que estamos viendo. La prueba de PCR, por ejemplo, para el paciente que va a ingresar como medida para el paciente que va a egresar, se puede asumir en una situación donde probablemente hay muy pocos casos, pero a medida que los casos aumenten enormemente, es una decisión muy difícil de sostener y apoyar. Existe otra interrogante sobre si las lámparas UVC comprobadamente desactivan al COVID-19, profesor Comegna. No tengo información, honestamente no. En teoría deberían poder funcionar, y se están utilizando aquí en Estados Unidos. De hecho, incluso se han utilizado para desinfección, lámparas de UV se han utilizado para desinfección de las mascarillas de N96 cuando se han tenido que reutilizar en algunas. De hecho, la Universidad de Nebraska tiene un programa grande de reutilización de N96 donde esterilizan o procuran esterilizar la mascarilla con el uso
Una duda adicional, que si la presencia del virus en heces contraindica el parto por vía vaginal. Sí, fíjense que eso está, de hecho vi otra pregunta por ahí que hablaban si había teratogenicidad. Hasta el momento no se ha reportado teratogenicidad por el virus y ni siquiera se ha reportado transmisión vertical por ninguna de las vías. Probablemente la transmisión al recién nacido es probablemente por contacto directo con la madre y sobre todo por las secreciones respiratorias. Por otro lado, no hay ningún reporte que diga o ningún lineamiento o sugerencia de que se haga por parto por cesárea, pues que no sea por vía vaginal. Hasta el momento eso no está probado, como es en el caso que estuvo en su momento, en los casos que viven entre personas que viven con VIH. Lo que sí es que tendríamos que es un poco lo que estábamos conversando anteriormente, es que evaluar a las mujeres que están a punto de una situación de epidemia, pues que tienen que hacerse obligatoriamente las pruebas para descartar COVID, no solo sea por especificar, sobre todo por las pruebas de PCR, debería hacerse de forma rutinaria. Yo creo que una de las claves para poder controlar esto es la utilización masiva de las pruebas diagnósticas. Carlos, no sé qué opinas. No, estoy de acuerdo contigo, estoy completamente de acuerdo con Mario. Existe una duda del doctor Noya del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, que indica que si la discrepancia en la distribución mundial y entre países pudiera corresponder a factores genéticos poblacionales más que económicos. Yo diría, saludos al doctor Noya, por cierto, yo diría que todo está sobre la mesa, como potencialidades. Están haciendo en algunos países estudios de ese tipo, de estudios de evaluación de la parte genética. Yo creo que al final vamos a tener una mezcla de elementos que están contribuyendo a cómo se ve la epidemia en distintos países. Probablemente, como lo mencionó Jaime al principio, elementos ambientales, elementos individuales también, elementos de cultura del país, etcétera, etcétera. Hay muchos elementos que van a estar influyendo, pero yo no podría descartar en los actuales momentos y por eso se está investigando la posibilidad de que hubiera ciertos factores genéticos que al final pudieran explicar, no sé si, ciertamente desde el punto de vista individual, no sé si desde el punto de vista ecológico, porque ciertos países vieron la epidemia de una manera y otros países lo vieron de otra manera. Sí, una de las cosas que se habló mucho es del grupo sanguíneo. Se empezó a hablar mucho en China, que el comportamiento de las personas del grupo A era distinto a las personas que tenían el grupo O y que probablemente la mortalidad, incluso eso fue una de las explicaciones por las cuales intentaron también explicar por qué tanta infección en Italia y por qué también los pacientes evolucionaban más hacia formas severas. Y un poco la explicación que dieron, que no estuvo en ninguna forma comprobada, es porque Italia tiene una característica que la mayoría de la población son del grupo A. Nosotros en Venezuela la proporción es mayor del grupo O. Pudiera tener algún tipo de influencia. Por otro lado, también deficiencias de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y otras cosas. Hasta el momento no hay nada que diga que genéticamente o racialmente hay una diferencia en el comportamiento. O sea, pasa un poco, perdón que vuelva a traer a colación el HIV, afecta a todos chinos, asiáticos en general, población afrodescendiente, población americana, nos afecta, bueno, todavía falta un poquitico más por ver, pero no pareciera que hubiera una diferencia entre unos y otros. El mismo profesor Noya realiza otra interrogante, que no se mencionan las secuelas y su importancia y eventual costo sanitario de esta pandemia. Sí, ahí no sé si me voy a... estás ahí, Jaime. Profesor Sí, Jaime, ¿me escucha? Listo. sí, sí, yo soy un coordinador descoordinado porque con los problemas técnicos no he podido intervenir realmente en la parte de coordinación, pero con respecto a la pregunta del doctor Noya, sí, hay trabajos ya que, por reportes por lo menos, que sugieren secuelas importantes desde el punto de vista respiratorio, sobre todo en pacientes que han sufrido enfermedad severa o grave, y es el caso de Italia. Ellos han tenido un porcentaje importante de pacientes con
fibrosis residual que tienen el uso de asistencia mecánica o bien con BiPAP o con otros mecanismos, de manera de que sí, hay ya evidencia de que la enfermedad puede dejar secuelas importantes. Otra pregunta es sobre el sistema nervioso y la permanencia del COVID en dicho sistema. Para cualquiera, ¿no? Nadie se atreve, pero yo creo que no hay realmente casi trabajo hasta ahora. He visto algunos reportes donde se ha buscado COVID en líquidos cefalorraquídeos sin encontrarlo, y lo que se ha un poco insinuado es que los síntomas neurológicos tipo anosmia y digeusia, sobre todo la anosmia, tienen que ver un poco con la posible penetración directa del virus por el tracto olfatorio, pero hasta ahora todo eso es desde el punto de vista de hipótesis y no realmente ningún tipo de confirmación que yo sepa. Hay una cosa interesante también que reportaron los italianos, que es síndrome de Guillain-Barré, un poco llevándonos hacia Zika y las posibles alteraciones, digamos, neurológicas de origen inmunológico. El problema que tiene hacer diagnóstico solamente se ven cuando están en la fase, lógicamente, en la fase inflamatoria, y poder hacer diagnósticos complicados, porque son pacientes que están intubados, están relajados, y poder llegar a digamos, esa finura en ese diagnóstico es un poco complicado, pero sí está descrito ya, o ya empezaron a describir enfermedad o síndrome de Guillain-Barré en este tipo de pacientes. Un poco para complementar lo de Jaime. Claro, probablemente por respuesta también autoinmune y no Sí, tanto necesariamente por la actividad directa del virus. Sí. Correcto. Vi una pregunta que no sé, un poco ahora que tengo audio, alguien preguntaba sobre el uso de ivermectina. Creo que es importante porque en los países donde tenemos muy pocas opciones desde el punto de vista terapéutico, ivermectina pareciera una esperanza. Hay trabajos que ya están en la fase, por lo menos, de prepublicación, que están disponibles desde el punto de vista de algunos repositorios de información científica que sugieren que el uso de ivermectina puede impactar de forma beneficiosa en cuanto a la duración de la sintomatología y incluso a evitar el traslado a unidades de cuidado intensivo y la intubación. Son estudios muy preliminares. Hay que recordar que ivermectina también se sugirió su uso para Zika y para chikungunya, porque in vitro había actividad del producto contra estos virus. Y sin embargo, cuando se utilizó, se encontró más bien que el efecto podría ser hasta contraproducente. De manera que no, hay que tener cuidado con todas estas cosas que crean una gran expectativa, que se difunden por los medios de comunicación social en forma importante, pero que no tienen necesariamente un sustento médico o científico sólido como para uno recomendarla de forma amplia. Pero hay trabajo ya en progreso, incluyendo países como Estados Unidos, Europa y en Latinoamérica, donde se está queriendo comparar cohortes de pacientes con el uso de ivermectina temprano y los que no han recibido, para ver si realmente tiene algún impacto importante en la evolución de la enfermedad. Sí, de hecho hay un estudio, pero un estudio observacional, no ha sido publicado formalmente, no sabemos ni siquiera en qué journal se va a publicar, donde se evaluaron pacientes, pero a través de obtener la data a través de los récords electrónicos y de más de 1.000 pacientes, y señalaban en ese estudio en particular una apreciable disminución en la mortalidad en pacientes en ICU cuando habían agregado ivermectina. Este estudio se hizo, como dije, nada más observacional, y eso sí se hizo utilizando métodos de cuantificación de propensión, pero bueno, yo diría, como Jaime, son estudios preliminares que sugieren que probablemente, que sugieren que se justificaría un estudio randomizado. Entiendo que hay un estudio en Irán que
se está haciendo randomizado con el uso de ivermectina y que se esperan los resultados para agosto. Una última pregunta antes de cerrar la sesión. ¿Cuándo para los ponentes consideran oportuno la suspensión de la cuarentena? Es una pregunta muy recurrente. Bueno, yo creo que es importante la pregunta, porque yo insistía, no sé si se llegó a escuchar en la parte de mi intervención, que las cuarentenas son no para erradicar el virus, obviamente, sino para retardar su diseminación. ¿Verdad? Que tenemos que estar muy claros que el levantamiento de la cuarentena va a llevar necesariamente a una, digamos, mayor circulación del virus, inevitablemente en una población donde aún en los sitios donde la transmisión ha sido muy intensa, el porcentaje de población que uno puede demostrar que se infectó es relativamente bajo. Por eso las esperanzas con estas medidas de distanciamiento social están en ganar tiempo para poder disponer de una vacuna potencialmente. Y en el tema de la vacuna, que creo que también es importante mencionar algunas cosas, hay por lo menos 76 candidatos vacunales que están en este momento siendo evaluados en la fase muy preliminar o en la fase ya incluso 1 y 2 de evaluación de seguridad y de respuesta inmunológica, de manera de que los especialistas en el área de vacunación estiman que probablemente para finales de año, comienzos de 2021, haya disponibilidad de vacunas para situaciones especiales o para casos de emergencia en poblaciones de alto riesgo y pudiera, si las cosas marchan bien, que no sabemos si va a ser así, pudiera ser la solución final de este problema en un plazo no tan corto como quisiéramos, pero sí por lo menos de 9 meses o un año más a partir de ahora. Para cerrar la sesión, se le dará la palabra al doctor Héctor Rechedera. Sí, bueno, en realidad lo que les quería era, bueno, en primer lugar agradecer eh, a Jaime, a Carlos Torres, a Mario Comeña, digamos, por la paciencia que nos han tenido y a todos los que se han conectado. Lamentablemente, bueno, estamos en Venezuela, tenemos problemas técnicos serios para poder hacer este tipo de actividades, pero vamos a seguirlas haciendo. Creo que vamos a seguir insistiendo. Se conectaron aproximadamente 260 personas a través de YouTube. De aquí hubo un promedio generalmente de 80, 90 personas, no se podían conectar más de 100. Pero en todo caso, lo importante es seguir perseverando en, en compartir este conocimiento de nuestros especialistas y que, como decía Mario, en un momento en el cual la información casi llega a ser tóxica, podamos escuchar a aquellos profesores nuestros, a aquellos especialistas nuestros que van más allá de compartir una separata o compartir una publicación, que pueden digerir la información, analizarla y como lo hacen cada uno de estos especialistas del área de infectología. Vamos a seguir trabajando. El próximo viernes vamos a insistir, vamos a tener la videoconferencia de embarazo y de alto riesgo, que ahora obviamente va a ser referida al COVID. Y bueno, hay muchas preguntas que quedaron sin contestarse. Yo voy a pedirles a los ponentes, dependiendo de la calidad de la grabación que tengamos de esta sesión, sí vamos a pedirles que nos graben cada una de esas ponencias porque creo que realmente fueron excelentes y no quisiera que por un problema de calidad técnica dejemos de percibir lo que ellos nos están transmitiendo. Gracias particularmente a Carlos Torres Viera, de quien leímos el artículo sobre cuando el médico se enferma, y porque sabemos que está saliendo de una enfermedad del COVID-19. Y bueno, nuestro respeto y nuestros aplausos para él y para todos los profesionales de la salud que están atendiendo a tanta gente que lo necesita. Y desde la Facultad de Medicina, la Universidad Central de Venezuela y del
programa de ciencia de telemedicina, agradecerle al personal técnico que sé que estuvo con las coronarias alteradas hoy, y bueno, y todos nosotros hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y queremos seguir compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias.